Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Eduardo Astraín y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con los derechos humanos en materia penal. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Enoc Morán por la invitación para participar en este ciclo de conferencias que se organiza con motivo del 80 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias, señor director, por su cálida invitación y por todas sus atenciones. También quiero agradecer particularmente a la profesora Jessica Cristina Romero Michel, secretaria técnica del doctorado interinstitucional en Derecho y profesora de aquella universidad tan querida, hermana de las nuestras, de la Universidad de Guanajuato, por todo su apoyo para la realización de esta conferencia. El día de hoy vamos a comentar un poco la importancia que tienen los derechos humanos en materia penal. Y esto nos lleva, en primer lugar, a recordar un poco qué es la potestad punitiva del Estado, cuál es su importancia en cuanto a su estudio y también tener muy presente cuál es la función de esta potestad punitiva, de este derecho penal en sentido subjetivo en un Estado constitucional como es el nuestro o al que al menos aspiramos a tener en nuestro país. La potestad punitiva del Estado es precisamente esa facultad exclusiva que tiene el Estado para determinar de manera abstracta cuáles son los comportamientos que se consideran delictivos y por lo tanto les asocia una pena como legítima consecuencia. Es también la facultad para investigar y perseguir a quienes probablemente han cometido hechos delictivos. También es una facultad para imponer la pena en un caso concreto al sujeto que ha realizado un comportamiento delictivo y desde luego también es la facultad para ejecutar la pena que ha impuesto el juzgador. Como podemos observar, esta potestad punitiva es ejercida por distintos poderes del Estado. La división de poderes se manifiesta de forma muy expresa en el ejercicio de la potestad punitiva, puesto que hay participación del poder legislativo al crear la norma penal, del poder judicial precisamente al investigar, del poder judicial al imponer una pena en un caso concreto a un infractor, y también hay la intervención del poder ejecutivo en los casos en los que todavía los ministerios públicos forman parte del Ejecutivo y en el caso de la ejecución de la pena a cargo de los directores de los centros de reinserción social. Entonces, podemos observar que esta potestad punitiva es ejercida por los distintos poderes constituidos, pero también es ejercida esta potestad por el poder constituyente, es decir, por aquel que crea estos poderes. ¿Y cómo se ejerce esta potestad punitiva? Pues estableciendo principios, estableciendo límites que deben observar todas las autoridades en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. ¿Y por qué será importante que se establezcan estos límites a la potestad punitiva? Pues porque representa el ejercicio de violencia. Es el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales. A la violencia social se antepone la violencia institucional, que si bien es cierto es institucional, no deja de ser violencia y por ello debe de ser limitada. Habrá que recordar, como dice el profesor Francisco Muñoz Conde, que el derecho penal es violento por naturaleza. Violentos son los casos de que trata y violenta es también la forma en que reacciona el Estado para combatir esos hechos. Podemos pensar en penas como la prisión, inhabilitación de derechos, que se constituyen como
restricciones o afectaciones a bienes jurídicos y, por lo tanto, a violencia institucional. Entonces, la importancia del estudio de esta potestad punitiva es precisamente porque representa ejercicio de violencia. Pero, ¿cuál será la función del derecho penal en un Estado constitucional? Por esencia, decimos que el derecho penal en un Estado de esta naturaleza tiene una función garantista, protectora de bienes jurídicos. Y hacemos la aclaración de un Estado constitucional porque el derecho penal cambiará de función según el tipo de Estado en el que se encuentre inmerso. No es la misma función del derecho penal en un Estado fascista o totalitario que en un Estado democrático de derecho. En un Estado totalitario o fascista, el derecho penal es utilizado como un recurso que utiliza precisamente el Estado para combatir a los enemigos políticos, para combatir a los disidentes del régimen. El derecho penal se utiliza para legitimar políticas públicas, muchas de ellas contrarias a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Pero en un Estado constitucional, el derecho penal tiene una función garantista, es decir, proteger bienes jurídicos. ¿Con qué fin? Con que no sean lesionados ni con los delitos, pero tampoco con las penas. Originalmente se conceptuaba al derecho penal como un derecho eminentemente protector del delincuente. Es decir, cuando empieza a evolucionar el derecho penal, se empieza a humanizar, se le empieza a concebir como un derecho protector del delincuente. Habrá que recordar que decía Franz von Liszt que el derecho penal era la carta magna del delincuente, era la barrera infranqueable de la política criminal. Decía Liszt, el derecho penal no surge para proteger a la sociedad, el derecho penal surge para proteger al individuo que se rebela en contra de la sociedad. Entonces, se le concebía como eminentemente protector del delincuente. En la actualidad, la concepción ha evolucionado y se entiende que efectivamente tiene esta función protectora de los bienes jurídicos del delincuente, pero también ejerce una función protectora de bienes jurídicos. ¿De qué manera? Pues al criminalizar los comportamientos que lesionan más gravemente dichos bienes jurídicos. Entonces, vamos aclarando que el derecho penal en un Estado constitucional tiene una esencia garantista. Busca que no se lesionen bienes jurídicos ni con delitos, pero tampoco con las penas. Y es aquí donde encontramos precisamente la relación entre el derecho penal y los derechos humanos. ¿Cómo se establecen estos límites a la potestad punitiva? Pues a través del reconocimiento de derechos humanos que se deben observar en todo momento. En la medida en que esos límites, esos derechos humanos sean respetados por las autoridades en el ejercicio de la potestad punitiva, podemos considerar que es un derecho penal propio de un Estado democrático. Pero si en la práctica esos derechos son cotidianamente violentados, pues aunque estén reconocidos en la Constitución, no podemos afirmar que ese sea un derecho penal propio de un Estado democrático. Y entonces aquí viene la importancia no solo del reconocimiento, sino de la efectividad de los derechos humanos contenidos en las constituciones. Y aquí habrá que recordar por qué hacemos referencia al paradigma del Estado constitucional. Y en este sentido, seguimos el paradigma que propone el profesor Luigi Ferrajoli para distinguir entre dos tipos de Estado de Derecho: el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho. El Estado legislativo de derecho
es aquel en el que todas las autoridades se someten al imperio de la ley. A diferencia de este tipo de Estado, en el Estado constitucional, todos los poderes, incluido el legislativo, se someten no solo al contenido de la ley, sino también a una serie de principios sustanciales que se encuentran en la Constitución. Y entonces el paradigma del Estado de Derecho cambia. En el Estado legislativo de Derecho, la autoridad principal va a ser el legislador, que es el que crea la ley. La autoridad jurisdiccional solamente se considera o se convierte en la boca de la ley, puesto que el legislador es el depositario de la voluntad general, es el depositario de la soberanía y por lo tanto el juez solamente aplica la ley sin tomar en consideración si ésta es o no acorde a los principios sustanciales contenidos en la Constitución. Y esto es una herencia, desde luego, del liberalismo, que se desconfiaba precisamente de la función de los jueces, que en muchas ocasiones se apartaban del contenido de la norma y creaban derecho, un derecho que era injusto. Y entonces, por esta razón, se le dio tanta importancia a la norma y de ahí que el tipo de Estado se denominara Estado de Derecho. En cambio, en el Estado constitucional, pues se cambia el paradigma y ya el poder, digamos, que tiene mayor protagonismo va a ser precisamente el poder judicial, puesto que él va a ser el garante de que se respeten esos derechos o esos principios constitucionales. De tal suerte que si una norma penal, una norma de cualquier tipo, no solo penal, una norma no es acorde a los principios contenidos, principios sustanciales contenidos en la Constitución, entonces el juez válidamente puede inaplicar esa ley y hacer prevalecer la Constitución. Y aquí también tenemos que aclarar una cuestión. Derecho constitucional no es el que tiene una constitución, sino precisamente en el que su constitución garantiza la división de poderes y garantiza el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Esto ya estaba previsto desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Francesa de 1789, que decía precisamente que en el artículo 16 que una sociedad en donde no se garantizaran los derechos ni la división de poderes no tenía una constitución. Entonces, el Estado constitucional es aquel precisamente en el que se respetan estos principios sustanciales: reconocimiento de derechos humanos, división de poderes, se garantiza el régimen democrático y también hay un control de constitucionalidad de las actuaciones de todas las autoridades. En la medida que efectivamente exista este control de constitucionalidad, entonces se garantiza el respeto o la efectividad de los derechos humanos. En México afirmamos que estamos transitando o que hay avances importantes en cuanto a la consolidación del Estado constitucional, puesto que al menos en nuestra Carta Magna encontramos precisamente esos principios sustanciales: reconocimiento de derechos humanos, división de poderes, régimen democrático y distintos medios de control de constitucionalidad, como son los amparos directos e indirectos, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Esto nos lleva a afirmar que hay avances importantes. ¿Por qué no podemos considerar que realmente se vive un Estado constitucional en México? Pues porque no basta que exista la declaración en una norma, sino que es necesario que esos principios se vivan cotidianamente. De tal suerte que si todavía vivimos en nuestro país
violaciones graves a derechos humanos, entonces no podemos cantar victoria y no podemos afirmar que nuestro Estado es constitucional. Y así podemos pensar en algunos otros países donde de igual forma se afirma, incluso hasta de manera expresa en su constitución, que son estados constitucionales, como pasa precisamente en Ecuador, ¿verdad? En la Constitución de Ecuador encontramos, si mal no recuerdo, es el artículo primero que señala que Ecuador es un estado constitucional. Bien, ahí está en la norma, está en la Carta Magna, pero no basta con esa declaración para que realmente se viva en un estado constitucional, sino que es necesario que esos principios se vivan cotidianamente. Si en nuestro país sigue habiendo torturas, sigue habiendo desapariciones forzadas, sigue habiendo violencia contra la mujer, entonces no podemos decir que estamos viviendo en un estado constitucional. Sin embargo, insisto, esa es la aspiración y por lo tanto el derecho penal que construimos debe ser acorde a este modelo estatal que se pretende implementar en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos humanos en materia penal que reconoce la Constitución? Podemos identificar varios. Quizá el primero, el más importante, es el principio de dignidad humana. Anteriormente, siempre que estudiábamos los principios limitadores a la potestad punitiva del Estado, iniciábamos precisamente con el principio de legalidad, por esta importancia que revestía el que si a alguien se le iba a imponer una pena, pues esta tenía que estar prevista en una ley y por un comportamiento claramente señalado también en la norma. El principio de legalidad, incluso en muchos textos, en muchos documentos de estudio del derecho penal, pues es el primero que se analiza en cuanto a los principios limitadores a la potestad punitiva del Estado. Pero me parece que ahora, en los nuevos tiempos, el principio de mayor importancia es el de dignidad humana. A partir de este principio se construye todo el sistema, no solo penal, sino también el sistema constitucional. Y este principio de legalidad, perdón, de dignidad humana, es el resultado de las atrocidades que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre que hablamos de Segunda Guerra Mundial, pues nos recuerda el régimen fascista, el régimen nazi y todas las atrocidades que se vivieron en este régimen a partir del desconocimiento de calidad de personas de determinados grupos sociales. Pero la realidad es que las atrocidades no solamente vinieron de los regímenes dictatoriales, no solo vino del régimen nazi. La realidad es que también los países aliados cometieron una serie de atrocidades en contra de seres humanos. Y ahí está el caso de las bombas atómicas. Es un claro ejemplo de la pulverización de la dignidad de la persona humana. Y entonces este principio cobra una gran importancia y empieza a ser el principio que se utiliza en los preámbulos de todas las declaraciones de derechos humanos, en todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. La necesidad de reconocer la dignidad humana como un atributo que posee toda persona por el solo hecho de ser humana y por virtud de la cual merece un respeto y un trato especial, de tal suerte que se le va a proteger para que pueda desarrollarse plenamente, para que tenga el pleno desarrollo de su personalidad. Entonces, toda actuación estatal debe estar pensada en el reconocimiento de la dignidad humana. Este principio de dignidad humana está reconocido en nuestra Constitución en el artículo primero, en el último párrafo. En el último párrafo se señala
que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo que atente la dignidad humana. Allí es como se reconoce el principio de dignidad humana en nuestra Constitución. Sin embargo, habría que reconocer que este principio ya había sido desarrollado previamente en el ámbito penal, precisamente con los grandes pensadores del derecho penal humanitario, del derecho penal liberal, que empezaron a hacer una crítica muy fuerte de la irracionalidad de las penas, de la irracionalidad de muchas de las prácticas en los procedimientos penales. Habría que recordar que la práctica de la tortura era una práctica lícita, era un medio de prueba lícito para obtener confesiones, estaba reconocido como algo lícito. Y es a partir de el derecho penal liberal que se empieza a humanizar tanto el procedimiento penal como las propias penas. Y en nuestra Constitución, desde su redacción original, el artículo 22 prohibió la aplicación de penas infamantes, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Precisamente, pues ahí estaba prevista la dignidad humana, entendida o traducida como un principio en materia penal de dignidad, de humanidad de las penas. Y estaba. Y desde luego también esta prohibición de las penas implicaba la prohibición de la práctica de la tortura, que en la redacción original de la Constitución del 17 no venía, pero durante las distintas reformas que se han hecho a nuestra Constitución, en el artículo 20 se previó, con posterioridad ya a la entrada en vigencia de la Constitución, esta prohibición de la tortura. Y entonces, pues tenemos ahí que en materia penal, el principio de dignidad humana ya había sido abordado por los penalistas desde antes de que se vivieran las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la razón por la cual en algunas constituciones ya estaba previsto el reconocimiento de este principio de dignidad humana en algunas constituciones, como es el caso de nuestro país. Entonces, ahí está quizá el principio, el límite, el derecho humano más importante en materia penal, dignidad humana. No olvidemos este principio. Al final de la exposición haré una breve referencia a cuál es la tendencia actual de la política criminal y cómo esta tendencia actual pues violenta varios de los principios a los que estaremos haciendo referencia. Y luego, otro derecho humano de naturaleza penal contenido en la Constitución y también en tratados internacionales es el principio de legalidad al que ya hice hace un rato referencia. En nuestra Constitución se encuentra en el tercer párrafo del artículo 14 en relación también con el primer párrafo del propio artículo 14. ¿Qué nos dice este tercer párrafo? En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Y entonces ahí tenemos contemplado este principio de legalidad. Y también en el primer párrafo que nos dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y entonces ahí tenemos las prohibiciones que se derivan del principio de legalidad. Nos habla de una ley previa y por lo tanto, pues se prohíbe la retroactividad siempre y cuando sea en perjuicio, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintos criterios ha señalado que si es en beneficio, sí se puede llevar a cabo la aplicación retroactiva.
Entonces, ahí está un primer límite, derivado del principio de legalidad. También hay una exigencia de certeza. Dice que debe ser una pena contemplada en una ley exactamente aplicable. Tal suerte que debe de haber un mandato de certeza. Los términos deben de ser lo más claros y los más precisos. Por lo tanto, se prohíbe la ambigüedad en la descripción típica. ¿Por qué? Precisamente porque la pena es el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales. Entonces tiene que haber un mandato de certeza. También algo que es muy importante es precisamente la prohibición de la costumbre como fuente del derecho. Entonces se habla de un principio de reserva de ley. Para que se cumpla el principio de legalidad, el comportamiento delictivo y la pena deben estar contempladas en una ley proveniente de un proceso legislativo. Tiene que ser un producto del legislador, una ley. Este principio fue un tanto violentado o no observado precisamente en los tribunales de Nuremberg, en donde muchos de los comportamientos que llevaron a cabo las autoridades del régimen nazi, pues no estaban tipificadas como delito. Y entonces se dio una discusión si esas violaciones graves a derechos humanos tendrían que quedar impune en virtud del principio de legalidad. Y entonces se determinó que este principio no se tendría que observar cuando se trataran de hechos que se constituían como violaciones graves a los derechos humanos, cuando eran crímenes de lesa humanidad. Y entonces se rompe con este paradigma. Y pongo esto sobre la mesa porque es algo muy fuerte para los penalistas. Incluso un sector, digamos, los penalistas liberales, humanistas, pues consideran o consideramos que bajo ninguna circunstancia se deben de violentar estos principios del derecho penal. Y también habrá que recordar que era una justicia de ganadores. Quienes habían ganado la guerra eran quienes estaban juzgando. Entonces, también ahí vean una cuestión que yo he denominado como la violación de derechos humanos bajo el discurso de los derechos humanos. Dicen, vamos a defender derechos humanos, entonces no vamos a observar el principio de legalidad, y eso implica una violación a un derecho humano. Y las propias convenciones internacionales también contemplan este principio de legalidad. Es interesante la forma en que lo contempla la Convención Americana. Me voy a permitir darle lectura textual a lo que señala el artículo respectivo de la Convención Americana. Dice el artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Vean, ya habla de derecho aplicable, no habla de ley, como sí lo señala la Constitución. Pero todavía es más interesante la forma en cómo regula el principio de legalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice el artículo 15, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y entonces sube como fuente del derecho penal también a las convenciones internacionales. No obstante que las convenciones internacionales que efectivamente tipifican algunos comportamientos y que incluso en algunos casos contemplan penas, pues no son producto de un legislador electo
democráticamente. Luego sigue diciendo este artículo 15 en el apartado 1. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Y luego vean lo que dice el apartado 2, es muy interesante. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Entonces, siguiendo esta tónica de los juicios de Nuremberg, nos dice esta convención internacional que también las reglas del jus cogens, que si mal no recuerdo el doctor López Libreros habló de ellas el lunes pasado, pues también son fuente del derecho penal. Y entonces vean ustedes cómo los principios se empiezan a relativizar. Y esto, desde luego, presenta riesgos. Otro principio que también tiene una gran importancia es el de exclusiva protección de bienes jurídicos o principio de lesividad, como lo quieren ya lo denominan algunos autores. Por virtud de este principio, solamente va a ser legítima una criminalización cuando un comportamiento lesione o ponga en peligro un bien jurídico considerado de suma importancia para la sociedad. Un bien jurídico que resulte indispensable para garantizar la coexistencia pacífica de los individuos en la sociedad. Solo así va a ser legítima la imposición de una pena, si se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico. Y este es un principio que fue desarrollando la doctrina penal y prácticamente se considera como una premisa irrefutable. Yo al inicio de mi intervención decía que la función del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, para que no sean lesionados ni con delitos ni con penas. Y entonces, esto necesariamente se traduce como un límite a la potestad punitiva del Estado. No se va a tipificar cualquier comportamiento, no se va a llevar a cabo una criminalización ante la menor provocación, sino que tienen que ser comportamientos que lesionen o pongan en peligro concretamente un bien jurídico. Esta teoría del bien jurídico, que es un pilar fundamental en el desarrollo de la dogmática penal, actualmente se encuentra en crisis, que ha tenido algunos embates. Hay unas críticas fuertes a esta teoría del bien jurídico. Una de las críticas más fuertes ha venido del funcionalismo normativista, del profesor Jacobs. El profesor Jacobs dice, la lesión de un bien jurídico no es una cuestión propia del derecho penal. La naturaleza interviene en la destrucción de muchos bienes jurídicos. Encontramos muertes que son naturales, que vienen de enfermedades y que no interesan al derecho penal. Esas lesiones a bienes jurídicos no interesan al derecho penal. Entonces dice él, no es una cuestión exclusiva del derecho penal. Pero además, pues cuando interviene el derecho penal ya lo hace demasiado tarde. Cuando el bien jurídico ha sido lesionado en muchas ocasiones de forma irreparable. Entonces, esa protección no es efectiva. Por eso el profesor Jacobs afirma que el derecho penal no tiene como función la de proteger bienes jurídicos, sino la de restablecer la vigencia de la norma. Regresando un poquito a la dialéctica hegeliana, cómo justificaba Hegel la pena. Siguiendo su dialéctica, Hegel afirmaba que la tesis era la voluntad general que estaba contenida en la ley,
la antítesis era la negación de esta voluntad general, que era precisamente el delito, y la síntesis era la negación de la voluntad general, a través de la pena. La pena niega al delito y al negar al delito restablece la vigencia de la norma. Eso es lo que afirma el profesor Jacobs, es la función del derecho penal. No proteger bienes jurídicos, sino restablecer la vigencia de la norma conculcada por el delito. Por nuestra parte, nosotros consideramos que efectivamente la función del derecho penal es proteger bienes jurídicos, pero esta protección no es absoluta, no es a costa de lo que sea, precisamente con el propósito de garantizar las libertades. El derecho penal está pensado para tomar el riesgo de que el bien jurídico sea lesionado en aras de garantizar las esferas de libertad. Si el derecho penal interviniera ante cualquier comportamiento que ponga en peligro un bien jurídico, la vida en sociedad se haría insoportable. No sería posible, se controlaría cualquier movimiento. Entonces, cuando llega el choque, digamos, de las esferas de protección y las esferas de libertad, el derecho penal cede, la protección cede, y entonces se permite que el individuo decida libremente si lesiona o no el bien jurídico, lo cual no quiere decir que va a quedar impune, sino que habrá una consecuencia. En aras de garantizar la libertad, se permite o se toma el riesgo de que el bien jurídico sea lesionado. Piensen ustedes de cualquier posible lesión a un bien jurídico y no habrá manera en que el derecho penal pueda evitar efectivamente una lesión, porque precisamente garantiza la libertad. Vivimos en un estado democrático, vivimos en un estado de libertades. Entonces, el derecho penal debe de contribuir a esas libertades, porque si por el contrario utilizamos el derecho penal para violentar la libertad, entonces pues no es un derecho propio de un régimen democrático. Entonces, sí tiene como función la de proteger bienes jurídicos, pero insisto, no es a costa de lo que sea. Cuando existe un choque entre libertad y protección, el derecho penal cede. Y vean ustedes cómo este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos es un límite tanto para el legislador como para el juzgador. Si nosotros damos lectura a los códigos penales, pues tendríamos que identificar en cada tipo penal un bien jurídico protegido. Un bien jurídico que reúna las características a las que hice referencia, que sea de suma importancia, que sea indispensable para garantizar la vida en la sociedad. Y de igual forma, en sede judicial, pues también el juez está limitado a acreditar en el caso concreto la violación o la lesión a un bien jurídico. Entonces, este principio es un límite tanto para el legislador como para el juzgador. Pero decía que ha tenido varias críticas, una de ellas del funcionalismo normativista, el profesor Jacobs, pero quizá la más dura vino del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. En un caso concreto, en un caso de incesto, determinó en su sentencia que la teoría del bien jurídico, si bien era un constructo teórico desarrollado por los penalistas, muy reconocido en la dogmática penal, no encontraban fundamento constitucional para determinar, con base en esa teoría, si era legítimo o no la criminalización de un comportamiento. En el caso concreto, el incesto. Y entonces dijeron que no, que la teoría del bien jurídico pues no tenía sustento constitucional. Y lo que utilizaron para determinar la legitimidad de
esa tipificación fue el llamado test de proporcionalidad, que ustedes conocen muy bien. Este test de proporcionalidad desarrollado por el profesor Robert Alexy en materia de derechos humanos. Es un test que sirve precisamente para solucionar conflictos entre normas de derechos humanos. Y entonces el Tribunal Constitucional dice, no, lo que nos va a servir para determinar si es legítima o no una tipificación es precisamente el test de proporcionalidad, que también ha sido utilizado en diversas jurisprudencias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en ámbito penal, no solo en ámbito de derechos humanos, sino también en el ámbito penal. Pero aquí quiero señalar que en México sí encontramos un fundamento constitucional, a diferencia de lo que pasó en Alemania, que dijo el Tribunal Constitucional, nosotros no vemos ningún fundamento. Hay un desarrollo teórico, los penalistas lo refieren mucho, hablan del bien jurídico, pero nosotros en nuestra Constitución no encontramos nada. Pero en México resulta que la Constitución sí. La paradigmática reforma constitucional de 2008, también conocida como bipolar, porque por un lado pretendió ser garantista, pero por otro lado eficientista, contempló una reforma al artículo 22, una reforma que casi ha pasado desapercibida. La gran mayoría de los estudiosos del derecho penal se han enfocado o bien en el llamado sistema acusatorio adversarial o bien en el régimen penal de excepción para la delincuencia organizada. Decía hace un momento, reforma bipolar, por un lado garantista, un proceso penal democrático, respetuoso de derechos de los inculpados y de las víctimas, pero por otro lado, régimen penal de excepción para delincuencia organizada. Disminuimos derechos sustantivos, adjetivos y ejecutivos de los destinatarios de ese derecho penal. Y en esta reforma bipolar, pues también hubo una reforma al primer párrafo del artículo 22, que elevó a rango constitucional la teoría del bien jurídico. Y en la última parte de este primer párrafo dice que toda pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado. Bien jurídico afectado. Se eleva a rango constitucional este principio, que constituye toda una directriz político-criminal. Entonces, a diferencia de lo que pasa en otros lugares donde dicen que no hay fundamento constitucional, en nuestro país sí. El principio de bien jurídico está contemplado en nuestra Constitución. Otro de los principios que limitan la potestad punitiva del Estado es el llamado carácter fragmentario del derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda lesión a un bien jurídico interesa al derecho penal, sino solo aquellas lesiones que provengan de ataques que revelen mayor peligrosidad. Podemos pensar el caso de un deudor que, derivado de la crisis sanitaria, llegado la fecha para cumplir con su obligación, no pudo hacerlo y entonces no pagó al acreedor aquello que le debía. Hay una afectación a un bien jurídico, hay una afectación al patrimonio, pero evidentemente este hecho no interesa al derecho penal. Esta afectación va a ser tratada por otro ámbito de la juridicidad, otro ámbito menos lesivo. Y a lo mejor entonces se tendrá que demandar civilmente o en la vía mercantil, según corresponda. Pero lo que nos queda claro es que esta afectación al bien jurídico no interesa al derecho penal. La diferencia estribaría en que si ese deudor realizó maquinaciones, dijo mentiras para obtener la cantidad de dinero que no pensaba pagar, independientemente de que hubiera crisis sanitaria o no, pues ese hecho sí interesa al derecho penal, porque es un ataque que revela una mayor peligrosidad del sujeto. Entonces, el derecho penal protege bienes jurídicos, pero lo hace de forma fragmentaria,
forma fragmentaria. Otro de los principios que también se encuentran en la Constitución es el de proporcionalidad, al que ya he hecho referencia, que está relacionado con el bien jurídico, en los términos del artículo 22 constitucional. Y este principio de proporcionalidad significa que la gravedad de la pena o de la medida de seguridad debe hallarse en relación con la gravedad del hecho cometido o la peligrosidad del sujeto, respectivamente. Y ahí está, como les comentaba, en el artículo 22. Y finalmente, ya para concluir, haré referencia al principio de última ratio, que también es conocido como principio de intervención mínima o de subsidiariedad. Precisamente como el derecho penal es el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales, es que debemos acudir a él como último recurso, cuando otros mecanismos no han sido efectivos. ¿Qué pasa en la actualidad con la política criminal? Y con esto concluyo. Pues una clara violación a todos estos principios. Una penalización de la Constitución. En vez de que en la Constitución tengamos límites a la potestad punitiva, tenemos ahora límites al ejercicio de los derechos. Tenemos restricciones a derechos humanos. Prisión preventiva oficiosa, régimen penal de excepción para delincuencia organizada y una serie de normas que van en contra de estos principios. Entonces, una penalización de la Constitución. En vez de constitucionalizar el derecho penal, estamos penalizando a la Constitución. Un endurecimiento del aparato represivo. ¿De qué manera? Aumentando las penas a niveles absurdos, las penas privativas de libertad. Y entonces un llamado de alerta al principio de proporción. La pena privativa de libertad de mayor duración, así de forma expresa en el sistema jurídico mexicano, se encuentra en la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro. 140 años. En el caso de que se prive de la vida a la víctima de secuestro. Una pena kafkiana. La expectativa de vida está entre los 70 y los 80 años en nuestro país. Nadie va a vivir 140. Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad? En el sistema jurídico penal, no. Pero también un aumento en el catálogo de tipos penales. Todo lo queremos resolver con derecho penal. Y deja de ser última ratio y se convierte en prima ratio. Y los códigos penales, en vez de adelgazarse, se engrosan. Cada vez más hay más tipos penales. Y la última ratio, pues una llamada de alerta. Y finalmente esto que ya he hecho referencia, un régimen penal de excepción que está en la Constitución. Eso es lo más grave. Cuando se crea en México, entra en vigor en el año de 1996 la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, hubo muchas voces críticas que dijeron, mucho de lo que aquí está es inconstitucional. Por ejemplo, el arraigo estaba contemplado en esta ley, claramente constitucional. Y entonces, el problema se resolvió a la mexicana. Si el problema es que no está en la Constitución, entonces lo ponemos en la Constitución. Y en 2008 se eleva a rango constitucional, como si el tema fuera de formas y no de fondo. Y quiero cerrar ya con esta reflexión final, en el sentido de que el derecho penal de la actualidad no responde a esos principios a los que me he referido, y eso es muy peligroso, porque entonces deja de ser un derecho penal garantista, un derecho penal propio de un Estado democrático, y se convierte más en un instrumento propio de combate a los enemigos, de combate a los diferentes. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas. A ver, aquí ya tengo algunas que me han enviado.
Dice el doctor Libreros, excelente tema, gracias por su felicitación. ¿Cómo conciliar la emisión de normas calificadas como del enemigo dentro del marco de un pretendido Estado constitucional y democrático? Yo creo que no hay forma de conciliar, no hay manera. Muchas de las características propias de las normas del derecho penal del enemigo implican un endurecimiento del aparato penal y en todo caso, la única manera que podríamos de armonizarlas, digo, si las vamos a dejar, sería que no representaran este endurecimiento. Vamos a suponer, en la medida que se adelantan las barreras de punibilidad, la pena tendría que disminuir y no como está en la actualidad, que se adelantan las barreras de punibilidad a actos, a manifestaciones o actos preparatorios, pero no se disminuye proporcionalmente la pena, sino aumenta. Entonces, creo que si la idea es mantener este tipo de normas, tendríamos que hacerlas acorde al sistema de valores y por lo tanto habría que disminuir la pena. Pero a mí me parece que no hay forma, no hay forma de hacerlo compatible, que es una incompatibilidad manifiesta y que por lo tanto esas normas del derecho penal del enemigo tendrían que ser abrogadas o derogadas según sea el caso, ¿no? Porque también habrá que reconocer que normas del derecho penal del enemigo se encuentran contenidas en leyes penales propias de combate, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero también en los propios códigos penales, ¿verdad? Hay algunos tipos que son paradigmáticos del derecho penal del enemigo. Dice Hinojosa Carrera Francisca, ¿podría existir una reforma constitucional en materia penal de amparo y de derechos humanos relacionados con la pandemia? Yo diría que no, sería muy peligroso. Yo creo que la forma en cómo se debe de atender la pandemia hasta el momento, en cuanto a la materia penal, ha sido la adecuada. En cuanto a derechos humanos, también sería muy riesgoso que le diéramos poder al Ejecutivo para que llevara a cabo una suspensión de garantías o suspensión de derechos. Sería peligroso. Y en derecho penal no me parece que sea necesario acudir a él para tratar el problema de la pandemia. Se han generado una serie de ilícitos derivados de la pandemia. Ha aumentado la violencia intrafamiliar. Ha habido casos de lesiones y agresiones en contra de determinados sectores de la población. Ha habido casos en los que ciertas comunidades han ejercido de manera arbitraria un propio derecho, ¿no? Haciéndose justicia por propia mano. Hay el riesgo también, desde luego, del contagio. Pero si nosotros pensamos en todos estos hechos ilícitos, pues ya están previstos en los códigos penales. Entonces, si la pandemia va a ser pretexto para hacer reformas a los códigos penales y entonces tipificar más comportamientos o aumentar las penas, pues yo creo que sería ir en contra de la esencia del derecho penal. Igual en tratándose de derechos humanos, no me parece que sea necesario una reforma en materia de derechos humanos para restringirlos, sería muy peligroso. Creo que no. Dice Nava Álvarez Regina, si lo que se busca es garantizar los derechos humanos en materia penal, ¿por qué muchas veces se permite que las autoridades ejerzan acciones más allá de lo establecido, violando esos derechos? Bueno, pues eso es muy peligroso y en gran parte la sociedad también es corresponsable. Miren, es muy frecuente que nosotros veamos cómo hay violaciones a derechos humanos en contra de presuntos responsables. Pero basta con que se diga presunto secuestrador o presunto homicida para que nos olvidemos de todas esas violaciones, nos pongamos en el papel de víctimas, nos solidaricemos con la víctima y entonces digamos, qué bueno que está pasando eso. Nos ha tocado verlo. Recordarán ustedes el caso Cassés, toda esta simulación de una supuesta detención de unos secuestradores
que luego se evidenció que todo había sido un montaje, ni siquiera una recreación, como dijo en su momento el gobierno federal, un montaje. Se inventó toda esa historia. Pero estábamos nosotros viendo la transmisión en vivo en la televisión, los que recordarán. Y en el momento que se entrevista a los supuestos secuestradores, pues hasta ahí le está pegando un policía a uno de ellos. Claramente tortura. Y todos siendo testigos. Hasta en la entrevista se duele ahí el presunto secuestrador. Pero lo vemos nosotros bien porque tenemos un sentimiento de inseguridad. Y entonces nosotros mismos reclamamos más derecho penal en perjuicio del gobernado. Luego, existen sanciones para la policía cuando se comprueba que el imputado confesó porque anteriormente sufrió de abuso por su parte, lo pregunta Perla García Álvarez. Desde luego hay conducta tipificada como delito, puede ser tortura o pueden ser otros tratos o crueles, inhumanos o degradantes que están tipificados en la ley general de tortura. Entonces, sí, si se comete estos hechos, diríamos que hay consecuencias de doble naturaleza. Una es las consecuencias intraprocesales. La consecuencia intraprocesal es que la prueba obtenida con violación de derechos humanos es invaluable. No se le puede otorgar valor probatorio, se excluye. Exclusión de la prueba ilícita. Y la consecuencia extraprocesal es que los autores de ese comportamiento realizaron una conducta tipificada como delito y entonces se deben de someter a una investigación y persecución y en su caso a una acusación ante el órgano jurisdiccional. Dice Ana Julia Brizuela, ¿quién es competente para juzgar a un Estado por violaciones a los derechos humanos? Pues si el propio Estado no repara la violación, no se juzga a sí mismo, pues entra en acción el sistema interamericano de derechos humanos. Lo ideal sería que un propio Estado identificara cuando ha hecho violaciones a derechos humanos, reparara en sede nacional y entonces ya no habría necesidad de acudir a tribunales internacionales. Pero mientras no pase eso, pues se tendrá que acudir al sistema interamericano con todo lo positivo o negativo que ello pueda representar, creo yo algo más negativo, porque si bien es cierto es un mecanismo de defensa de derechos humanos, pues hay una selectividad que es natural y también cierta ineficacia, puesto que las sentencias que emite la Corte Interamericana son obligatorias, pero no ejecutivas. Mucho depende de la buena voluntad de los estados. Y bueno, creo que la última dice Susana Martínez. ¿Considera posible que un derecho penal mínimo sea posible a mediano plazo en México y cómo incidiría en el fortalecimiento del Estado constitucional? Creo que es posible y tendría que ser fundamental si en realidad queremos consolidar el Estado constitucional. Tiene que haber una reversión en la política criminal, tendríamos que construir los investigadores una política criminal propia de un Estado constitucional y tener muy en claro que la violencia solo genera más violencia. Si estamos apostando al endurecimiento del aparato represivo que implica mayor ejercicio de violencia institucional, pues la respuesta es que estamos teniendo más violencia social. Y entonces, pues no se cumple el objetivo. Hay más violencia institucional, hay más violencia social. Si lo que queremos es que haya menos violencia y delito, tenemos que cambiar la estrategia. Podemos estar de acuerdo o no con el régimen penal de excepción, con la guerra contra el narcotráfico, y podemos dar muchos argumentos. Y este argumento es de la propia doctora Susana Martínez. Pero la realidad nos deja en claro que no ha funcionado. Esta estrategia de guerra contra el narcotráfico empezó en el sexenio del presidente Calderón en diciembre de 2006. O sea,
ya casi 14 años, 2 sexenios y en lo que va del presente. Y los problemas siguen. Es más, han aumentado. La violencia ha aumentado. Entonces quiere decir que esa estrategia, que esa política criminal no es la correcta. Yo con esto me despido. Creo que quedaron muchas preguntas. Pues si por ahí las quieren enviar al correo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y después que la hagan llegar y con mucho gusto nos ponemos en contacto. De cualquier manera, yo estoy a sus órdenes, quien guste hacerlo de forma directa a través de mi Face, Eduardo Astraín, me pueden enviar mensaje y con mucho gusto damos contestación a sus inquietudes en aquello que sepamos y lo que no, lo investigamos y aprendemos todo. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento a la doctora Jessica Cristina Romero Mitchell, quien me apoyó muchísimo. Íbamos a presentar exponer una presentación de PowerPoint, pero hubo ahí problemas técnicos y entonces ya no fue posible, pero bueno, de cualquier manera le agradezco todo su apoyo, todas sus atenciones, siempre ella es muy cálida y muy generosa. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.